El mandamiento de observar el día de reposo y de santificarlo data del principio de los tiempos, de la creación del mundo, cuando todo era perfecto y Dios andaba y hablaba con Adán y Eva. En cuanto a ese relato inicial, las Escrituras dicen, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En ese versículo hay por lo menos 2 ideas que me intrigan y me enseñan más acerca de mi Padre Celestial. Primero, dice que Dios, el más grande de todos, el que poseía una fuerza omnipotente y poderes creativos sin límites, tuvo necesidad de descansar, sintió la necesidad de suspender sus labores de 6 días y de renovar sus energías. Por haber sido creados a su imagen, tal como se nos informa en Génesis, haríamos bien en seguir su ejemplo en todas las cosas, incluso esta. Si nuestro Padre Celestial obtuvo renovación, serenidad y fortaleza al dedicar un día para reflexionar y recuperarse, seguramente ello nos beneficiaría a nosotros. Ese es el primer punto. El punto número 2 en esta historia es que Dios bendice el 7º día. Lo santificó, dice la Escritura, o lo hizo sagrado, porque todo es tan bueno. Después de 6 días, Dios contempla su obra y declara no solo que es buena, sino que lo es en gran manera. En realidad, es magnífica. En Génesis se nos dice, y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando contempló esta hermosa tierra y el plan de salvación que había preparado para nosotros, cuando observó las maravillas de la creación y todo lo que constituye la abundancia de nuestras vidas, el deleite de todo esto era tanto para él que nuestro Padre Celestial simplemente tuvo que detenerse y designar literalmente un día santo. Ese tenía que ser el mejor de los 7 días, como broche final de los otros 6 días magníficos. Era el mejor de todos, el comienzo del mundo, cuando Dios declaró que todo era bueno en gran manera. En realidad, desde ese momento, el día de reposo se dedicó como un símbolo, un pacto perpetuo, dice la Escritura, una sagrada promesa entre el Señor y su pueblo escogido, para que la bondad de Dios haya de recordarse por siempre jamás. Más que ningún otro símbolo descrito en las Escrituras, el día de reposo había de recordar a los hijos de la promesa que Dios es bueno, que la vida es buena, y que el plan de la creación y la salvación es bueno. Tanto que debemos suspender nuestras actividades diarias para demostrar nuestra gratitud y reconocimiento. Decir que es un día especial no es suficiente. Es el mejor de todos los días. Mas la creación y el establecimiento del plan de salvación no son las únicas razones por las que el día de reposo sea sagrado. Cuando se liberó de la esclavitud al pueblo de Israel, el Señor lo reafirmó como conmemoración de esa nueva libertad. A los esclavos no se les permite descansar un día ni adorar como deseen. La gente libre puede hacer ambas cosas. Cuando los hijos de Israel observaban el día de reposo, recordaban que el Señor los había liberado literalmente de la esclavitud. Estaban tan agradecidos por haber sido liberados que no permitían que nadie bajo su mando, ni aun los animales, trabajaran en el día de reposo. Eso sería una muestra de ingratitud. Habría desmerecido todos los milagros con los que habían sido bendecidos, desde que huyeron de la presencia de Faraón hasta su travesía del Mar Rojo. Ese pueblo sentía tanta gratitud por su nueva libertad que deseaban honrar el convenio del día de reposo, el pacto perpetuo que habían hecho con Dios, a fin de recordar solemnemente la mano de la providencia de Dios en su vida y la eterna gratitud que sintieron por su liberación.
Pero aún esta no es la única razón por la que debemos santificar el día de reposo. Quizás el recordatorio más importante provenga de la época del Nuevo Testamento, cuando Cristo se ofreció como el Cordero de la Pascua, a semejanza de aquella salvación en Egipto. Aunque ahora significaba una salvación espiritual para todos nosotros, para cada hombre, mujer y niño que habría de vivir en este mundo. La expiación sabática de Cristo, por así decirlo, fue otra liberación, excepto que esta vez fue una liberación de las cadenas de la muerte y de la transgresión que nos mantuvo cautivos. El domingo fue el día que marcó la resurrección de Cristo de la tumba y el triunfo final de este plan de salvación propuesto hace tanto tiempo. El domingo fue el día del Señor resucitado, un día para descansar de nuestras labores subyugantes, dejar de lado las preocupaciones y los intereses mundanos a fin de regocijarnos en la libertad y salvación que Cristo nos había dado a todos. El no hacerlo era ser desagradecido, terriblemente desagradecido, por el don que nuestro Padre Celestial nos había ofrecido al darnos a su Hijo unigénito. Nuevamente, fue un símbolo, un pacto perpetuo, de que comprendíamos el Evangelio y las bendiciones que se nos habían dado. Habría de ser un día santo de remembranza, gratitud y gozo. Un día para conmemorar el día en que fuimos liberados. Estas son las razones básicas, según las Escrituras, por las que dije al principio que el santificar el día de reposo era mucho más importante de lo que generalmente pensábamos. Está en el centro mismo de los tres grandes eventos de las antiguas Escrituras: la creación del mundo, el éxodo de los hijos de Israel desde Egipto y la expiación del Señor Jesucristo para bien de la humanidad. Debido a la magnitud de estos vitales eventos de la experiencia terrenal, sería difícil encontrar un convenio que se intercale de manera más profunda y doctrinal en las Escrituras que el convenio de honrar el día de reposo y santificarlo.